¿Ustedes sabían que este bordecito de los moldes se le conoce como tassel y es una pequeña separación tanto para proteger la zona de registro como para ir separando la parte que queremos copiar, en este caso de donde queremos sacar un molde, y se le va poniendo por todo el contorno y así es como podemos sacar los moldes de mejor manera? Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos cómo hacer un molde de fibra de vidrio y gel coat desde una pieza de plastilina sin que se les arruine el proceso. El primer paso es muy sencillo. Consta de dejar su pieza tan pulida como necesiten para las piezas que vayan a replicar. Esto depende si van a hacer un molde para sacar piezas de resina y fibra de vidrio o si van a hacer piezas como en nuestro caso para hacer figuras de papel, o sea, hace los cascarones. Si ustedes quieren hacer simplemente para replicar en papel, lo que tienen que hacer es dejar su pieza terminada a un 80%, y con esto me refiero a que no terminen de detallar, por ejemplo, estos bordes, toda la textura que queda. No es necesario detallarla, ya que el papel tiende a sobretapar todas estas imperfecciones, así que no hay necesidad en este caso de sobreesforzarnos. Lo que sigue es tomar película separadora y vertirlo por toda la superficie con una brochita o con una estopa. Esto lo hacemos con la finalidad de que nos quede brillosito y todavía más liso. Y además ayuda también a separar más fácilmente la plastilina del molde sin tanto embrollo. Pero nosotros nada más le vamos a agregar una capa por el tema del brillo del molde, porque eso nos va a facilitar ilustrarlo posteriormente. Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos cómo hacer un molde de fibra de vidrio y gel coat desde una pieza de plastilina sin que pierdan material y sin morir en el intento. Lo primero que tienen que saber es que tienen que hacerlo cuando haga frío, porque la plastilina es blandita. Esta es plastilina de escultor, es más dura, es un poquito más dura. Así que la resina tiende a calentarse cuando se está catalizando, así que va a levantar muchísimo su temperatura y va a derretir nuestra pieza de plastilina. Por eso es necesario que la temperatura ambiente sea fría para poder vaciar la capa de gel coat. Lo primero que tienen que hacer es tener su pieza lista. Si van a hacer piezas de papel, lo que les recomiendo es que tengan un 80-85% de la pieza terminada. No se preocupen por cerrar la pieza, por los detalles insignificantes como estos poritos, porque en el papel no se registra, así que no lo podemos saltar. Si van a hacer un molde para sacar piezas en resina y fibra de vidrio, no tienen de otra más que dejar perfecta la pieza. Así que vamos a proceder con la aplicación de la película separadora, porque el molde tiene que quedar brilloso. Y con esto nos va a quedar una capa lisita. Nada más vamos a agregar una o dos manos y vamos a esperar hasta que esté completamente seca para vertir otra. Y lo único que van a necesitar es agua para limpiar su brocha y una brochita. Tomamos nuestra película y la esparcimos por todas partes. Dejamos una capa generosa sin que tenga escurrimientos para que la película se pueda curar correctamente. Y la brocha, ¿cómo nos queda? Nada más tenemos que pasarla en agua para que no se nos endurezca y con eso va a diluir la película de alcohol polivinílico. El sobrante lo podemos volver a vaciar en el bote. Para un molde de este tamaño vamos a utilizar cierta cantidad de gel coat, pero antes que nada debemos de ver la diferencia entre el gel coat
que está hecho para hacer moldes, que es el Gel Coat Tooling de la línea de Poliformas, a un gel coat diferente como este transparente. La diferencia radica en que este está específicamente diseñado para hacer moldes de fibra de vidrio y estos están diseñados para hacer réplicas en un molde de fibra de vidrio. Así que uno y otro tienen propósitos diferentes. Para pronto, si lo hacen con este, su molde va a durar más. Fácil, si lo aplican bien. Para sacar el molde de una pieza de este tamaño, vamos a empezar con el vaciado del gel coat. En este caso vamos a utilizar 100 gramos de gel coat tooling y recuerden, siempre ir haciendo su pequeña bitácora con el nombre del modelo y lo que van a ir utilizando. Esto les va a ayudar a que no se pierdan a la hora de construir su molde. No olviden, antes de vaciar su gel coat y cualquier otro tipo de resina, agitarlo muy bien, a menos que esta sea una resina pura. Recuerden que es necesario pesar su gel coat, ya que tienen que ponerle el 1% de catalizador al 2%, dependiendo de qué tanto frío haya. Para esto existen unas tablas, tienen que consultarlo con su proveedor de resinas. Si no, con el 1% sobre el peso basta. Así que de 90 gramos, el 1% son 0.9, o sea, 0.9 gramos. Y para eso podemos convertirlo a mililitros. Podemos utilizarlo a partir de la densidad, pero simplemente vamos a hacer algo parecido. Vamos a utilizar 9 mililitros para que se nos facilite todo el proceso. Tomamos en este caso una de nuestras probetitas caseras hechas con una jeringa y aquí está vaciado el catalizador. Lo único que hacemos es vaciarlo en la marca del 9 y esta es la cantidad justa de catalizador que necesitamos. Ahora bien, para procesos industriales en donde la resistencia sí es una cosa importante, tienen que hacer exactamente como les ordene o como les sugiera el creador de las resinas. En este caso vamos a agregar nuestro catalizador que es peróxido y vamos a batir con un palito de plástico. Batimos muy bien. El agregar la cantidad correcta de catalizador nos va a permitir tener un tiempo relativamente bueno de trabajo, ya que si agregamos más, el proceso de catalización se acelera y la resina no va a alcanzar a cubrir todas las áreas que deseamos, o sea, no se va a sentar correctamente y se nos puede endurecer en el bote. Si tienen dinero y pueden hacer las pruebas, denle. Si no, háganlo bien desde la primera, ya que van a salvar mucho dinero. La mejor manera de mezclar es agitando en forma de 8 la resina y ya estaría lista para su aplicación. Para esto necesitamos una brocha. Lo ideal es tomar una cantidad grande, irla vaciando por diversos puntos, porque entre más grande sea el volumen de la resina, esta tiende a acelerar el proceso de catalizado, ya que una vez agregado el catalizador, este va a empezar a ganar exotermia y entre más grande sea la cantidad, más calor va a generar, por lo que en este lugar, en el vasito, se nos va a endurecer antes que lo podamos aplicar y ahí ya tenemos un desperdicio considerable de material. Una vez aplicado, empezamos a distribuir sobre toda la superficie y lo que sobra se lo vaciamos. Ahora bien, la forma correcta de aplicarlo es haciendo estas líneas de zigzag. No tenemos que exagerar en la aplicación de el gel coat, pero ya que estamos haciéndolo sobre plastilina, necesitamos generar una capa relativamente gruesa para que pueda soportar su propia forma
esta capa de registro sin que se reviente porque la plastilina puede llegar a ablandarse y deformarse. Así que con esto podemos sobrellevar el hacer moldes directamente en plastilina, que es bastante riesgoso. Si están en un lugar caluroso que esté por encima de los 25 o 20 grados, no les recomiendo que hagan esto, porque se la están jugando bastante. Aunque si logran realizarlo, pues tendrían muchísima habilidad y estaría bueno que se lo compartan a la comunidad que trabaja con resina, porque luego sí hace falta esas técnicas y no hay dónde encontrarlas. Nada más encuentras a personas que te dicen no lo hagas. Pero si encontraste la manera, pues, qué mejor. Así todos aprenden y ganan. Recuerden aplicarlo directamente bien en donde están las ranuras, que son la parte en donde no suele asentar muy bien el gel coat. Ahí pueden tener un problema. Así que en lo que son las esquinas, ranuras, traten de aplicarle en abundancia, sin pasarse. Ya en el deber ser, hay unas reglas especiales que sirven para determinar el espesor de la capa de gel coat, pero ya que es un proceso el cual va a ser destinado a trabajar sobre papel, no tenemos mayor inconveniente. Aunque si quisieran hacer réplicas de resina, sí tendrían que tener mucho más cuidado con los procesos. Si se dan cuenta, queda muchísima resina en la parte interna de la brocha. Si no quieren estar comprando brochas porque se les echó a perder, tienen que limpiarla muy bien. Les enseñaré el proceso de eso, lo que hemos encontrado que nos sirve, inclusive mejor que las recomendaciones del fabricante, ya que el utilizar resina varía mucho de lugar a lugar por el clima que hay. Así que con esto tendríamos prácticamente finalizada la capa de registro del Yelko. Sí se nota que la que quedó dispareja. Eso es completamente normal en este tipo de procesos en plastilina. Aquí no habría problema, pero preocúpense si lo están haciendo para otra aplicación. Rápidamente, para poder limpiar una brocha que tenga resina y que no se les eche a perder, lo que van a hacer es tomar un bote relativamente rígido y sacarle todo lo que se pueda de los restos de la resina. Una vez que estén fuera, aquí se nota toda la resina que tenía dentro, van a utilizar una estopa y van a presionarla. Esto va a terminar sacando la resina que se encuentra entre las hebras. Presionan y sacan. Y una vez más, hasta que ya noten que sale bastante más limpia. Ahora que ya tienen la brocha así, sigue teniendo riesgo de endurecerse y perderse para siempre. Lo que necesitan es thinner. Toman la brocha y la remojan en thinner para limpieza. Este no es para pintar, así que puede ser del más barato que encuentren. Lo que va a hacer esto es sacar los restos de resina que se encuentran dentro de la brocha. Si se dan cuenta, ya cambió de color. En este punto, la brocha ya está bastante limpia. Si van a seguir utilizándola para picar resina, en este mismo momento, esto sería suficiente para que quede sin riesgos de endurecerse. Pero antes de que la dejen, tomen otro cacho de estopa limpia y vuelvan a presionarla. Si se dan cuenta, sigue saliendo resina y esto es suficiente como para que su brochita quede pues casi inservible. Se empieza a acumular en esta zona, se endurece
y ya es muy complicado picar o estar aplicando el gel coat o otras capas. Después de haber hecho esto, si ya no van a utilizarla más, lo que tendrían que hacer es tomar otro recipiente, por ejemplo este que tiene restos de resina endurecida, tomar thinner limpio, aplicar otro poco, esta vez sí una cantidad pequeña, y terminar de darle una enjuagada en el lugar limpio. Si se dan cuenta, ya no sale tan turbia el thinner. Así que pueden, con esto último, volver a tomar ya sea la estopa en la que le quitaron el thinner y agarrarla en una parte limpia y darle una última pasada, haciendo esto, presionando desde el centro, bueno, desde la base hacia los extremos. Si se dan cuenta, sigue botando parte de la resina que quedó. Y ahora mismo, tras otra talladita, para asegurar, volvemos acá y esto nos dejaría nuestra brocha completamente útil. Y para que el mango no esté pegajoso, nada más le dan la pasada y con eso terminan por llevarse todos los restos de resina que tenía y quedaría lista para guardarse y seguir usándose. Ahora bien, ya que ha pasado un momento, nuestra resina sigue completamente líquida, pero sus propiedades de tixotropía ya hace que se adhiera y no se desparrame por los bordes. En este punto, ya que se ha estabilizado la resina, podemos aplicar calor. Nosotros usamos esta lámpara que tiene focos incandescentes en la parte de adentro, lo cual genera un espacio de tibieza que permite un curado más rápido de la capa exterior del gel coat. No hay que poner la siguiente capa de gel coat o de resina hasta que la primera esté relativamente curada, lo cual se conoce como punto de tac. Cuando tú lo tocas y se queda tu huella grabada, ese es el punto de tac. Cuando la resina está casi curada por completo, llega el momento en donde puedes marcar tu huella, pero ya no se pinta la mano. Esto es el llamado punto de tac y es el momento ideal para agregarle la siguiente capa de gel coat si van a hacer un molde muy resistente o la resina con la fibra de vidrio. En nuestro caso ya vamos a empezar a enfibrar.
No.
Yeah.